con el título de ingeniero topógrafo y geodesta con el grado licenciado. En 2020 terminó una maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos. En la parte profesional ha laborado actividades académicas en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica. En la Universidad Nacional actualmente imparte cursos en el área de geodesia y teledetección. Ha participado en proyectos de investigación orientados al procesamiento de datos GNSS, estudios de la atmósfera a partir de los datos GNSS, deformaciones de la corteza tras terremotos, entre otras áreas. En la actualidad trabaja en el uso de imágenes de radar para determinar velocidades verticales de deformaciones de la corteza, así como otros usos a este tipo de imágenes. También participa en acciones relacionadas con la elección y análisis de datos para la comprensión de procesos erosivos en zonas costeras. En la parte privada ha sido consultor en el área de geodesia para diferentes instituciones públicas y empresas privadas. Y también es autor y coautor en varias publicaciones. Bien, antes de continuar, vamos a ver, porque tenemos que atender unas medidas de seguridad de este recinto en caso de emergencia, por alguna eventualidad. Entonces, como siempre, hay que mantener la calma ante un evento, ¿verdad?, de cualquier índole. Al costado este y oeste del edificio se encuentran las salidas de emergencia, ¿verdad?, con la barra antipánico, que lo que permite es que la puerta se abra de adentro hacia afuera. Hay que alejarse de las ventanas, ¿verdad?, en alguna eventualidad, y atender las indicaciones del personal encargado de la emergencia. Bien, con estas instrucciones, entonces, le damos la bienvenida al compañero José Francisco Valverde Calderón. Todo suyo a la audiencia, profe. Bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá en este momento. Va a tomar unos momentos, unos segundos. Pues bueno, como ya saben, actualmente soy estudiante de la escuela. Y pues agradecer en realidad públicamente a Eduardo, a Jorge Arroyo, a Gaby, a los estudiantes que se han encargado de organizar este evento. Yo he tenido la oportunidad de participar en varias charlas y pues a un muy buen nivel. La anterior también que fue muy productiva para todos. Y pues bueno, la idea es que estos espacios se sigan aplicando en la escuela, pues precisamente para difundir y divulgar lo que la unidad académica realiza. Ya más propiamente en la charla que les quiero presentar, pues cuando surge la idea del simposio, que se nos propone presentar temas, me pareció conveniente presentar esto porque es ya la experiencia de varios años que hemos trabajado acá en la unidad académica de este tema. De hecho, haciendo memoria, yo he autoriado tres trabajos de graduación en temática, en los que hoy, como yo soy he autoriado dos. De hecho, próximamente se va a aprender una, en la cual yo soy asesor, sobre esa temática, que bueno, quizás pareciera ser algo muy especializado, de hecho lo es, pero que sí tiene relevancia en las implicaciones y el uso que se le puede dar a este tipo de información y a este tipo de técnicas. Sin embargo, cuando definí el título postal de la charla, creo que nos parece más oportuno en este aspecto enfocarnos en algo que generalmente no se comenta, y son las dificultades o las limitaciones de estas técnicas. Porque, por ejemplo, yo estoy terminando una publicación que mandamos con ustedes a una revista, y la semana pasada recibí las revisiones de los revisores, la redundancia,
y precisamente parte de unos revisores nos pide incluir un apartado de las limitaciones del trabajo. Y eso entonces quiere decir que a veces se presenta toda la gloria, que es el mapa resultado, pero no se muestra las dificultades que se tienen para llegar a ese resultado. Entonces voy a tomarme también menos de 5 minutos porque es un concepto, al menos esto cuando yo hago curso de teledetección o diseño geodésico, es donde he tratado este tema. El plan de estudios vigente, el tema de interferometría, está en el curso de teledetección. Voy a tomarme unos minutos para explicar algunos conceptos de qué es eso, qué es la interferometría. Porque posiblemente es un concepto que quizá la mayoría no haya escuchado o tenga una noción base de qué hace este tema de referencia. Entonces, en general, en el mundo de hoy, pues tenemos datos satelitales, diversidad en la parte, por ejemplo, multiespectral, óptica, pero hay un tipo de imágenes que acá en Costa Rica hasta hace pocos años no se utilizaba tanto como hemos intentado en la actualidad, que es el uso de sensores de radar. Básicamente un sensor de radar es un sensor que emite un pulso de radar en las señales o en los de onda del radar. Ese pulso llega a la superficie, objeto de interés, y se devuelve al sensor, y a partir de ahí se obtienen los parámetros que más adelante les voy a comentar cuáles son. Y a partir de esas imágenes se genera una serie de aplicaciones de diversa índole que en otros países, en otros lugares, ha tenido gran auge. Por ejemplo, lo que es el tema de la tomografía, que es imágenes tridimensionales del dosel del bosque, eso se puede hacer con imágenes de radar. La parte de polarimetría, que es trabajar con la polaridad, que es la dirección en la cual se emite y se recibe la señal, también tiene gran aplicación en otros lugares. Y nosotros, en lo que nos hemos enfocado, es en un pequeñito campo de todo lo que se puede usar o hacer con imágenes de radar, que es la parte de INSAR, que es la herramienta o la técnica que se usa para precisamente estudiar deformaciones. Porque, pues los que ya llevan cursos de geodesia, o están llevando el curso de geodesia, una de las tareas de la geodesia actualmente es el modelado de la deformación de la corteza. Eso tiene interés para fines geofísicos principalmente, pero también para fines geodésicos desde el punto de vista de mantenimiento del marco de referencia. Y entonces desde hace varios años nosotros hemos trabajado precisamente en INSAR, pero en otro campo más particular, que es el de series de tiempo. En general, series de tiempo a partir de este tipo de imágenes. Y bueno, en realidad la técnica de INSAR es relativamente reciente en su difusión. La primera misión para radar o de radar fue en el año 78, pero ya más propiamente la difusión o la masificación de la aplicación es quizá a partir del año 2014-2015, cuando se lanza el Sentinel-1 de la Unión Europea, porque antes de Sentinel-1 había otras misiones de radar, una japonesa, una canadiense, algunas comerciales, que tienen la particularidad de que las imágenes deben adquirirse. Y si usted quiere trabajar series de tiempo, requiere por lo menos 20 imágenes. Y entonces ya no es tan accesible ese tipo de información hasta, como comento, llega Sentinel y las imágenes son gratis. Y a partir de ahí, de hecho, hay un gráfico, no lo incluí, pero crece de forma exponencial la cantidad de aplicaciones y la cantidad de publicaciones basados en radar. Por eso es que, por ejemplo, el día de hoy llevamos por el Sentinel-1D. La familia de satélites va con el 1, el primero fue el 1A, que está comenzado, el 1B, el 1C, y precisamente en estos días la Unión Europea lanzó el 1D. Ahora, aquí es donde empiezan las limitaciones, porque cuando uno piensa en una imagen, quizás lo que más piensa es en algo como lo que toma la cámara de un teléfono. Usted toma la fotografía y ve a las personas, o ve al gato, o ve lo que sea que le saca la foto. Las imágenes de radar no. Las imágenes de radar tienen una geometría distinta, por ejemplo, las imágenes que se usan para fotogrametría. Y eso es lo que hace que sea un poco complejo al principio la interpretación.
Porque, por ejemplo, esta imagen acá a la izquierda, el interferograma, si ustedes la observan, no sé, para alguien eso tiene sentido. Esa imagen. Yo les preguntaba, ¿qué ven en esa imagen, más allá de las franjas? Quizá no sea tan sencillo, ¿verdad? Porque uno ve un poco de franjas de colores, pero ¿qué significan esas franjas? ¿Qué significan esos colores? Bueno, precisamente esa es una de las limitaciones que voy a comentar más adelante cuando uno empieza a trabajar con radar, en la interpretación de los resultados. Y otro aspecto que tomar en consideración, que es otra de las limitaciones en general, es que en función de lo que queramos obtener como resultado, es la longitud de onda de la imagen con la cual estamos trabajando. Sentinel, por ejemplo, para tomar un ejemplo que sí que hemos trabajado, tiene una longitud de onda en la banda C de 5.6 centímetros. ¿Y cuál es la limitación de eso? Que en áreas de latitudes tropicales como Costa Rica, la longitud de onda tan corta interactúa con la vegetación y hay otra influencia que les voy a comentar más adelante. Por eso, al menos yo, como usuario de esta tecnología, estoy en expectativa a partir del próximo año, porque este año se lanzó un satélite, una cooperación entre Estados Unidos e India. Enviaron un satélite que se llama NISAR, que NISAR tiene la longitud de onda en la banda L, que es aproximadamente entre 4 y 5 veces más grande que en la banda C. Y eso lo que les permite es que no haya tanta interacción de la señal en las áreas con vegetación. Pues eso es algo también a tener en consideración cuando uno trabaja con radar, que ya está trabajando precisamente en el espectro de un plan de radar y no es bien visible como cuando tiene una imagen fotográfica o una imagen con un dron, por ejemplo. Ok. Y bueno, en realidad también nosotros trabajamos con imágenes satelitales precisamente por el tema de la cobertura, aspectos que ya les voy a comentar más adelante. Y entonces, para que se den una idea, estos dos rectángulos de acá muestran el área que cubre una imagen de radar de la misión Sentinel-1. Vean que hay descritas dos palabras, ascendente y descendente. Esto hace referencia a la dirección en que el satélite cruza el ecuador. Si el satélite se mueve de norte a sur, es una órbita descendente. Si va de sur a norte, es una órbita ascendente. Es para clarificar ese concepto. Pero observen entonces que, en términos generales, una imagen de radar, o dos imágenes de radar, serían suficientes para cubrir todo Costa Rica. Lógicamente, cuando uno hace un estudio más localizado, como los que hemos trabajado acá en la escuela, uno de los primeros pasos es precisamente trabajar únicamente con el área de interés, porque las imágenes de radar tienen otra particularidad. Los algoritmos son complejos y las capacidades computacionales para poderlos elaborar ya no son computadoras más básicas, deben ser tipo workstation que permitan el manejo de grandes volúmenes de datos, idealmente inclusive con una unidad de procesamiento gráfico. Entonces, para que tengan también una noción en términos geográficos sobre ubicación, cómo o cuánto cubre una imagen de radar con respecto al territorio del país. Y lo otro, de nuevo, siguiendo esta misma línea, cuando uno empieza a utilizar este tipo de imágenes, esto es lo que ve. Y en realidad, uno se pregunta, pero ¿qué estoy viendo? No estoy viendo nada. Parece ser algo aleatorio, parece ser ruido. Bueno, eso es porque precisamente lo que registra la imagen que utilizamos para trabajar es la fase de la señal. Recuerden que les comentaba que el satélite emite un pulso en la onda de radar y se devuelve. Pues parte de lo que mide el sensor es la fase de la señal. El mismo concepto que aplica con GPS cuando hacemos la medición de fase. Y para terminar de complicar un poquito más, resulta que me ocurrió, para hacer matemática de eso, de que la información de la fase se guarda con un número complejo.
Hay una parte real y hay una parte imaginaria. Pues lo que quería mostrarles con estas imágenes es que cuando ustedes abren la imagen de Raúl, esto es lo que van a ver. Y parece incomprensible, de hecho lo es si la imagen no es procesada para el fin que se quiere generar. Ajá, entonces esto son como las cuales se ven las imágenes. Ok. Bueno, entonces voy a enfocarme principalmente en trabajar con la fase porque la parte de interferometría precisamente es un patrón de interferencia y de ahí es donde viene el nombre y es precisamente trabajar con la fase que registra el sensor. Entonces voy a iniciar con las limitaciones, que son en realidad lo que hemos superado en el tiempo preguntando, investigando. Ahora que Ingrid en la presentación de ella comentaba la pregunta de Gaby, es que aplica en general, cuando uno inicia en un área o una parte disciplinaria, un tema de interés, generalmente independientemente de cuál sea, hay que sentarse a eso, primero a estudiar. Y bueno, de hecho, es parte de lo que nos ha correspondido. Entonces, en la parte de las limitaciones, la primera que encontré, por ejemplo, porque la listé basada en mi experiencia más otras experiencias de otros trabajos, es el procesamiento de las imágenes. Que en general no existen flujos estandarizados para el procesamiento de las imágenes. Hay flujos que, por ejemplo, uno puede consultar en una publicación y consulta la publicación del mismo tema y nosotros usamos otro flujo, modifican algo, algún parámetro, algún concepto base, y entonces en ese como interés de estandarizar el procesamiento de los datos, en esta publicación que está acá indicada, se presenta este gráfico para el tratamiento de las imágenes, pero esto, el concepto que quiero darles es que esto no es general. Es decir, dependiendo de la aplicación que ustedes quieren trabajar, dependiendo de la aplicación que quieran desarrollar, ese flujo les funcionará para algunos casos y otros no les funcionará. Y por ejemplo, para interferometría, ese flujo no les funciona. Es otro flujo más complejo. Y para tomar por eso un ejemplo de la vida real, ahora que está tan de moda el tema de la IA, es una herramienta así. Juan es mi estudiante en curso de lección y él sabe que yo los he motivado, digamos, a que la usen porque es una herramienta, pero algo que también hay que tomar en consideración son sus limitaciones. Y entonces, de hecho, ayer una estudiante del curso, el martes, ellos están trabajando su proyecto final del curso, que cada grupo definió cuál tema iba a trabajar, y me consulta que le pidió ayuda a ChatGPT de que le diera un flujo de trabajo para el procesamiento de los datos y que en el último paso le sale una imagen completamente gris. Ella no ve nada con qué trabajar o qué analizar. Ella le consulto que qué es lo que quiere obtener y qué está buscando generar, y la conclusión que llegamos es que el flujo que le dio esta IA para ese problema específico no es el correcto, sino que ella inclusive estaba trabajando con el tipo de imagen que no era el correcto para lo que ella quiere modelar. Entonces, esa es una de las limitaciones. Cuando uno inicia, puede que encuentre publicaciones, diagramas como estos que le muestran el flujo de trabajo, pero si usted quiere cambiar a otra aplicación, ya posiblemente deba modificarlo. Y eso es algo que quisiera que ustedes tengan en consideración. Porque, por ejemplo, este es el flujo de trabajo que yo seguí para lo que les comentaba la publicación que está en revisión, que es ya, ven, esos son más pasos. E inclusive, una parte se hace en un programa y otra parte se hace en otro programa. Entonces, ese flujo es a veces el que cuesta tener como claro, qué tan claro o qué tan, digamos, definido lo podemos tener. Luego, otra limitación que ya va más en la parte del procesamiento, lo que les comentaba, las imágenes de radar son pesadas en términos de ocupación del disco duro, requieren estaciones de trabajo para poder utilizar. Estos son los tiempos de trabajo, los tiempos de procesamiento
que requirió el equipo que yo uso, que es bastante robusto, para otros programas que trabajando, pero estoy haciendo en Publisky. Y vean, por ejemplo, que el último paso, o los últimos dos pasos, que es remover el efecto de la topografía y luego exportar la información del programa 1 al programa 2, requirió para la geometría descendente, para el primer periodo, porque los dividí por periodos, aproximadamente 6 horas, y luego para el periodo 2, poco más de 7 horas. Mientras que para este proceso de exportar la información al siguiente programa, en la parte descendente requirió en promedio, digamos, 6 horas y media. Entonces, yo sí llevaba registro del tiempo de procesamiento acumulado, que eso fue la computadora, no la mía, que no fue la computadora que está trabajando, pero en total, para generar el insumo que yo requiero para estimar los mapas de velocidad que es mi interés, procesando 2 periodos, cada una con 40 imágenes para ir a publicar en los medidores, tardó poco más de 56 horas. Entonces, ese es otro tema. En general, eso es común hoy en día. Si uno trabaja con imágenes de drones o modelos de levantamiento de vida o otro tipo de información, los tiempos de procesamiento de los datos son largos, son horas. Y claro, trabajando con las áreas, definiendo el área al área de interés, minimizando el área para que no se incremente el tiempo de procesamiento. Y después, entonces, como comentaba, esto va de la mano con la capacidad computacional. Una computadora como esta, o una computadora de 2005, esto ni siquiera inicia, porque al principio hay procesos que requieren mucha memoria RAM, memoria de procesamiento. Entonces, también es otro elemento a tener en consideración. Y el otro tema va en esa misma línea. Esto que está acá, que les muestro, vean que solamente las imágenes iniciales del procesamiento para la geometría ascendente ocupan 400 gigas y para la órbita descendente ocupan 389 gigas. Este es el total para 182 imágenes. Entonces, ¿y cuál es la limitación de esto? Que al menos al día de hoy yo tengo que descargar la imagen completa, es otro tema. Tengo que descargar la imagen y cada imagen pesa en promedio entre 7 y 8 gigas. Entonces ya se requiere una conexión de banda ancha para poder descargar. Entonces es otro tema también a tener en consideración. Y el problema no termina acá, porque si recuerdo lo que les comentaba, voy a volverme el flujo de trabajo. Y entonces cada uno de estos procesos va generando imágenes que son requeridas. Por ejemplo, este último proceso requiere de estas imágenes, pero este requiere de este. Entonces se van acumulando archivos, y cuando se dio uno cuenta, tiene un tera perfectamente producto del procesamiento. Bueno, y el otro tema, resolviendo, digamos, la parte computacional, que es solventable en realidad, está más inversión, es solventable. Ahora viene quizá la parte más técnica, que es la parte de la interpretación. Por ejemplo, esto que está acá, aunque no se parece, aunque no tiene forma, esto es un interferograma. Pero fíjense por favor en las unidades, esto está en radianes. Entonces, ese es otro tema. ¿Cómo interpretamos o qué podemos interpretar de estos resultados? La realidad es, para que estén tranquilos, es que uno no interpreta esto, porque no es el interés como tal. Esto lo vemos nada más para evaluar la calidad de la información. Lo que nos interesa es precisamente esto, que ya es un mapa de velocidades, porque el objetivo que nosotros queremos calcular es precisamente las velocidades. Sin embargo, como estamos comentando todos los problemas, ya resolvimos el tema de las unidades. Esto es más interpretable, son mismos por año, pero tiene otra limitación, y es esta velocidad
en qué sistema, digamos, de funcionamiento general está referido. O cómo lo interpreto. Como por ejemplo, digamos, aquí se ven como áreas azules. Si todos es azul, ¿verdad? O estas áreas rojas. Entonces, si yo me voy a la escala de colores, me dice que los valores en rojo están en el rango tal vez de 0.3 milímetros, mientras que los valores en azul 4.4 milímetros. Pero ¿en qué dirección? Ese es el tema. El tema es que la interferometría no da resultados como los da un GPS. Ustedes van a medir un GPS ahorita, mañana, o con gran posibilidad, y calculan las coordenadas son geocéntricas. Si yo las puedo proyectar al sol, yo las puedo proyectar a la carta. En interferometría no. La velocidad que obtenemos es lo que se llama en la línea de vista. Que la línea de vista es un vector imaginario que une el satélite con el correspondiente píxel en la superficie. Y entonces la interpretación no es de carácter geodésico o geofísico, la interpretación es geométrica, en el entendido de que si la velocidad es positiva, significa que el objeto se está alejando del satélite, tomando el satélite como un punto de referencia. Mientras que si la velocidad es negativa, quiere decir que se está acercando al satélite. Entonces, como pueden ver, esto de poco nos sirve, porque en realidad a mí me interesa cómo se mueve la superficie con respecto a un marco de coordenadas geodésicas. Entonces, ¿eso qué me lleva? A que ya no puedo trabajar únicamente con una geometría, sino que para resolver el movimiento en el norte, este y vertical, con X, Y, Z, tengo entonces que procesar entonces tres geometrías, lo cual ya podrán imaginar que es más tiempo de procesamiento, más descarga de imágenes y luego, no voy a incluir, pero viene la parte matemática de cómo pasar de esto a esto, que no es complicado, pero tampoco es tan sencillo en realidad. Y bueno, también dentro del procesamiento tenemos otras particularidades, como por ejemplo el volumen de datos que se genera. Por ejemplo, les comentaba anteriormente, STARS, que es el turbo que yo uso para estimar las velocidades por el MATLAB, no tenemos problema en realidad. Pero lo que sí es un poco de la dificultad es que se genera esta cantidad de archivos producto del procesamiento. Y entonces cuando yo requiero un parámetro particular para continuar con el cálculo, pues una de las tareas que tuve que hacer es precisamente para cada archivo indicar qué es el parámetro que está almacenado en cada uno de estos archivos. Porque a veces está como escondido, uno requiere un valor muy puntual y está escondido en alguno de esos archivos de acá punto A. Entonces, este es otro tema también a considerar. Y algo que me pasó este año, que me podría decir replicando el procesamiento que hicimos en Puriscal, resulta que todo iba muy bien hasta que llegué al primer paso. En el primer paso me aparece este error. Y entonces empiezo a investigar y preguntar, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo que me tenía era que hubiera un error de procesamiento que tuviera que repetirlo. Y ya vieron cuánto tiempo tardé en procesarlo. Es volver a generar otra vez toda esa información. Bueno, pues resulta que por eso es lo que preguntaba ahí, de consultar sistemas y páginas que existe, y alguien reportó el mismo error y la solución es la que no esperaba. Porque se recuerda que les comentaba que uso dos programas. Estaba usando la versión 12 del programa inicial y luego pasaba al siguiente programa. Resulta que alguien dice que encontró el mismo error y que lo resolvió con la versión 9 del programa. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Desinstalar la versión 12, instalar la versión 9 y volver a repetir
el procesamiento. Entonces, esto es de estos temas que no me comentan a uno. Entonces, no desaparece y bueno, ¿cómo lo resuelve? Pues entonces, el modo va otra vez. Y luego, siguiendo con los errores, apareció otro error. Esto era para corregir el efecto de la troposfera y en realidad parece que este error sí no lo puede resolver. Tuve que usar una modificación del algoritmo para poder estimar el efecto de la troposfera y corregirlo. Y eso va de la mano con esto otro que también es importante tener en consideración. Generalmente las rutinas para este tipo de aplicaciones, los programas de aplicaciones, son aplicaciones desarrolladas en universidades o para trabajos de tesis de doctorado que luego la gente pone a disposición, pero no le da soporte. Entonces, conforme van cambiando las librerías, por ejemplo, puede pasar de Windows 10 a Windows 11, las librerías no se actualizan y entonces a veces los errores ocurren por eso. Por ejemplo, el release más reciente de Stamps, que es el programa para calcular las velocidades, es del 2018 y ya no va a haber soporte, posiblemente ya no habrá una actualización. Entonces, ¿qué implica eso? Que posiblemente ya habrá que pensar en otra herramienta para continuar esta línea de investigación. Y ya más propiamente, esto es todo lo que ha pasado en la vida. Hay más cosas, pero bueno, estas cosas que resumen lo que ha ocurrido. Ya hay algunos parámetros más técnicos que tienen que ver con lo que son la información, que ya eso uno no lo puede controlar. Por ejemplo, esto es un interferograma, que es lo que uno interpreta en la vida, lo que interesa es esto. Un mapa de desplazamientos, en este caso, producto de un terremoto que hubo en Chile hace unos años, que se ve muy claramente el efecto del evento. Sin embargo, la mayoría de interferogramas que obtenemos tienen esta particularidad, tienen esta forma, no son interferogramas tan interpretables y por el contrario están dominados por ruido. Entonces ya hay que pensar en otros enfoques para hacer el procesamiento. Por ejemplo, lo que les comentaba, hay un concepto que se llama de correlación que está influenciado inclusive por las fechas entre las imágenes. Entonces, con lo que tenemos que lidiar ya más técnicamente hablando, porque lo que les comenté anteriormente se puede resolver, de alguna forma uno lo resuelve, pero ya esto que viene o que es directamente vinculado a los datos que toma el satélite, esto es más complejo de tratar. Por ejemplo, vamos a recordar, en el curso hicimos procesamientos. Esta es una zona de Rusia, no sé si recordarán que es poco más en julio, ocurrió un terremoto muy fuerte en Rusia, hacia el norte de Rusia, que incluso generó un tsunami, y entonces en el curso hicimos el experimento de ver si podíamos ver en el interferograma la señal del terremoto. La respuesta es no. No pudimos verla por falta de correlación entre los píxeles de las imágenes que estábamos trabajando. Y también, cuando trabajamos en geodesia y en topografía, de nuevo, recordarán la atmósfera. La atmósfera está por todo lado, introduciendo ruido. Bueno, en la interferometría también. Por ende, es necesario buscar formas de cómo tratar, cómo eliminar o reducir al menos el efecto de las variables atmosféricas. Acá se ve entonces resumido cuáles son, desde el punto de vista ya más técnico, nuestros principales problemas. Esto es lo que buscamos, una señal de deformación, un patrón de deformación, no siempre es claro porque está influyendo la atmósfera o porque tenemos una alta de correlación entre los píxeles de las imágenes. Y entonces se preguntarán, bueno, pues estos dos problemas, ¿para qué? Bueno, es que a pesar de eso, como conocemos cuáles son las limitaciones y
Si usted con la limitación de algo, eventualmente puede plantear una estrategia para resolverlo. Y entonces, esto nos lleva a las ventajas. Y las ventajas principales van orientadas a que podemos estudiar áreas de interés inaccesibles. Piensen, por ejemplo, en el tema de volcanes, en el tema de deslizamientos. También se usa radar para monitoreo de capas de hielo, la parte de la criosfera. Entonces, podemos tener información de áreas inaccesibles que eventualmente pueden representar un riesgo para poblaciones, para el ecosistema, etc. Por ejemplo, en las cordilleras de los Andes, en la zona de Sudamérica, hay volcanes activos que no se pueden monitorear con tecnologías geodésicas convencionales, pero que tienen el potencial para generar erupciones volcánicas importantes que quizás no van a afectar directamente ninguna población, pero por ejemplo pueden interferir en rutas de vuelo. Cuando hay erupciones volcánicas en el aire, esa volcánica, los aviones no vuelan, porque esa ceniza, si es fusionada por el motor de la turbina del avión, por la temperatura de la turbina se convierte en vidrio y se cristaliza. Entonces, el avión no se cae. Por eso es que cuando hay erupciones coax, quizás no son tan fuertes, pero si hay ceniza en el aire, el aeropuerto está cerrado. Esa es una razón de seguridad. Entonces, el monitoreo de tipo de volcanes, por ejemplo, inaccesibles, lo podemos hacer a partir de la obtención de series temporales. Y ya entonces eso, pues, nos da información del comportamiento de la corteza. Y ese es un ejemplo. Este es un deslizamiento que se puede monitorear, que se monitorea en realidad. Y aquí obtenemos una serie temporal que ya luego puede ser interpretada para entender el comportamiento del deslizamiento. Y el otro concepto va de nuevo con lo que ya comenté, que es la cobertura espacial. Porque, claro, desde un punto de vista geodésico, lo ideal, lo que uno coloca, o lo que uno piensa es una estación permanente. Pero en realidad debe extrapolar la información de esa estación eventualmente a otras áreas de interés. En cambio, como vimos, como tenemos una imagen, tenemos información de toda el área que cubra esa imagen. Entonces, ese es un ejemplo de algo interesante, es en Noruega. Ellos tienen para toda la zona nórdica un mapa de velocidades derivados de interferometría. Es abierto por internet. Y algo interesante es que ellos recalculan algunos periodos y los publican. Entonces, vean que por más estaciones GPS que podamos instalar, no llega la información a nivel de densidad que tiene la interferometría. Podrán imaginarse que estas son varios decenas de metros en cada una de las dermas de la mina, que tienen que ser monitoreados. Hay personas, maquinaria. Entonces, ellos usan interferometría precisamente para tener datos de la velocidad en este caso particular. Entiendo perfectamente. Bueno, me queda uno, que es esta, que la otra ventaja, esto está más estudiado, es la compatibilidad que hay entre GNSS y las técnicas interferométricas, que con el procesamiento adecuado, que es otra historia, se pueden correlacionar bastante bien. Y bueno, esta era la presentación. Aquí probablemente han sido más problemas que ventajas, pero en general lo que tiene uno como resultado pues es bastante valioso para algo que comentaré mañana, que es el tema de evolución dinámica posterior. Entonces, esta es la presentación. Muchas gracias. Bueno. Sí, una herramienta más para nosotros los topógrafos para las técnicas de interferometría. Preguntas del público, profesor Valverde, porque ya tenemos un participante.
ahí con esta última tecnología, ¿verdad? Traída de la adelante. Muy bueno. Gracias, ingeniero. Muy bueno. Definitivamente yo me acuerdo como que yo estuve en una pasantía en México como en el 2016, que el Sentinel, si no me equivoco, fue en el 2014. Sí, es una técnica muy nueva. Y un colega, bueno, yo estaba con multiespectral, él estaba con A, exacto, que era el 1A y 1B. Y uno de los problemas, bueno, no, yo lo vacilaba, porque pero yo creo que ya más o menos me he comentado, los problemas nosotros como ingenieros planificamos, implementamos y validamos o comprobamos. La pregunta concreta es, a pesar de esta técnica, que efectivamente sé que es una cobertura demasiado grande, no sé si has tenido la oportunidad de compararlo con otros métodos, ¿verdad? ¿Qué resultados se ha obtenido? Si se ha pasado un test estadístico, validando la cartografía con respecto a otro, ¿verdad? Entonces, sí, gracias. Buena pregunta. ¿Tenemos un revisor contigo? No, porque el revisor me dice exactamente lo mismo comentario. No, pero sí puede con la experiencia. Sí, bien, la respuesta es, para la validación implica o requiere de dos cosas en general. Datos de nivelación, pero digamos, acá en Costa Rica no está disponible, porque hay países, por ejemplo, como Holanda, por el tema de subsidios y otros temas, ellos repiten la línea de nivelación desde cada 5 años, cada 10 años, no importa, pero tiene la línea de nivelación repetida. Entonces, usted hace la línea de nivelación, digamos, cada 5 años, en el tiempo ya tiene una velocidad vertical y la puede comparar con la que le da la interferometría. Hoy lo más directo es comparar con GNSS. Entonces, por eso les comentaba que esa compatibilidad sí está más que determinada. Lo que ya haría falta en realidad para validar lo que les comentaba es tener más estaciones, porque en esa publicación que les comento que estamos trabajando, que es en el Caribe Sur, de la red oficial solo hay 2 estaciones y una fue usada como punto de referencia y solo queda para validación. Entonces ya la limitación ya no es la técnica, sino la información disponible. Gracias. No sé si alguien más. No, profe, vea, yo hice, bueno, no ahora no sé, ¿cuál es la diferencia entre usar el Snap y utilizar el MIPI? Ahora sí usar el MIPI, ¿cuál es la diferencia o ventaja que tiene usar cada uno? En realidad, en términos teóricos, diferencia es el enfoque, porque el método que yo uso en STAMPS es PSI, que son persistores persistentes, perdón, dispersores persistentes. MinPy usa un enfoque que se llama SBAS, que son dispersores dispersos. Entonces, sí hay una concepción distinta en la filosofía de cada técnica. En términos generales, en términos de calidad de los resultados, no es que uno sea mejor que otro. La diferencia es el enfoque de cada técnica. Es decir, está en esta parte, en PSI. MinPy está en SBAS. Entonces, uno puede dar, un paso más allá, que es trabajar PSI, que hay otros enfoques, otras variantes, trabajar SBAS y llegar a esto, que es, esto es InSAR multitemporal. Pues toma lo mejor de cada una de las técnicas para mejorar el resultado. El tema es que, al menos el día de hoy, yo no he encontrado una aplicación, digamos, abierta que haga esto. Pero usted verá que la mayoría de aplicaciones o se van por PSI o se van por ELMAS. ¿No? Sí. Esa compañera y amigo, una consulta, a la hora de ver los datos entre la órbita ascendente y descendente, me parece que la ascendente es un poquito menor, pero a la hora de procesar los datos casi que duplica el tiempo. Entonces, ¿por qué la diferencia? Sí, no es una figura, pero tiene que ver con la geometría de la área que cubre, porque cubre más área, y el área, en ese caso en particular, la órbita descendente que la ascendente. Ese es por el de cobertura. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar? De nuevo, repito, ninguno. No, esta se volvió.
Con respecto a la última, obviamente la resolución Sentinel-1-2, me parece que era de 5 a 20, pero no sé, Ajá. los nuevos, la CNA, no tengo conocimiento. Ese güey. Es la misma. Ok, entonces, ¿en qué ha mejorado? ¿Has trabajado? No, en realidad, digamos, me entienden la pregunta, creo. Digamos, no hay una diferencia en términos de calidad, por ejemplo, entre Sentinel 1C y Sentinel 1A, sino que Sentinel 1C es la continuidad de la misión. Porque Sentinel 1A estaba con una vida útil de entre 7 y 8 años. Entonces, como tiene una vida útil de 30 años, es parte de darle continuidad a la misión. ¿Alguien más con preguntas? Ok. Bueno, entonces, agradecer al profesor Francisco Valverde por su participación en esta charla. Y entonces ahora queremos hacerle un reconocimiento por el aporte a este segundo simposio de ingeniería en topografía, catastro y geodesia. Alguien ahí, digamos, que me colabore un poquito con la picture, dejo. Gracias a la profesora Cuadrero ahí, muy bien, muy bien. Qué muchacho. La mamá